no te presentes mañana en el funeral de tu esposo. En lugar de eso, ve a la casa de campo de tu suegra, le susurró la gitana y se desvaneció entre la multitud. La mujer se quedó helada al escuchar aquello, pero decidió creerle. Al día siguiente, llegó a la casa de su suegra y lo vio. Verónica Hernández López se había casado por segunda vez con la esperanza de haber encontrado por fin a un hombre que valiera la pena. Pablo le parecía atento, cariñoso. Con él se sentía segura. Sin embargo, después de 4 años de matrimonio, se dio cuenta de que no conocía en absoluto a su esposo. Verónica se despertó a las 5:30 de la mañana con náusea. Se quedó inmóvil, mirando el techo, tratando de calmar esa desagradable sensación que la invadía en oleadas. A su lado, su esposo Pablo roncaba suavemente, con un brazo extendido sobre la mitad de la cama de ella. Normalmente, su presencia la tranquilizaba, pero ahora Verónica solo sentía un deseo agudo de llegar al baño. Con cuidado, se deslizó fuera de las sábanas, tratando de no despertar a su esposo, y caminó de puntillas hasta el baño. Inclinada sobre el lavabo, Verónica se salpicó la cara con agua fría. Su reflejo en el espejo se veía pálido. Tenía ojeras marcadas bajo los ojos. Se pasó una mano por la cara, intentando recuperarse. Seguro fue la ensalada de anoche, le susurró a su reflejo, recordando la cena en el restaurante al que habían ido con Pablo la víspera. Las náuseas disminuyeron un poco y Verónica regresó a la habitación. Pablo abrió los ojos y le sonrió con sueño. Buenos días, mi sol. ¿Por qué tan temprano? No dormí bien, respondió Verónica, sin querer preocuparlo. Anda, arréglate, yo preparo el desayuno. A las 7 en punto ya estaban sentados en la cocina. Pablo leía las noticias en su teléfono mientras tomaba café, y Verónica picoteaba su omelette con el tenedor, tratando de obligarse a tragar al menos un bocado. Las náuseas habían vuelto con más fuerza. Casi no comes nada, observó Pablo, apartando la vista de la pantalla. ¿Pasa algo? Tengo un poco de náuseas, admitió Verónica. Seguramente algo en el restaurante de ayer no estaba fresco, pero yo me siento perfecto. Pablo frunció el ceño. ¿Quizá no deberías ir a trabajar hoy? No, estoy bien. Solo es un malestar estomacal, ya se me pasará. Pablo la miró con duda, pero no insistió. La besó de despedida y se fue. Verónica se quedó unos minutos más en la cocina, reuniendo fuerzas, y luego también se dirigió al trabajo. En la oficina, el día comenzó como de costumbre. Una pila de documentos, facturas, notas de entrega, informes. Verónica se sumergió en los números, tratando de ignorar su malestar. Pero hacia las 11 de la mañana, el mareo se intensificó tanto que tuvo que apoyarse en el escritorio. Verónica, ¿te ves algo pálida hoy?, comentó su colega Sofía, pasando a su lado con una carpeta de documento. Sofía trabajaba en el departamento de compras, y ella y Verónica a menudo coincidían por asuntos de trabajo. En 3 años de trabajar juntas, se habían hecho amigas, aunque no se veían fuera de la oficina. Creo que algo me cayó mal, respondió Verónica, sintiendo una nueva oleada de náuseas. Sofía se sentó en el borde del escritorio y la miró con atención. ¿Sabes? Mi hermana se sentía exactamente igual, y resultó que no era una intoxicación. ¿Qué quieres decir? Verónica levantó la vista. Quizá deberías comprar una prueba de embarazo, sugirió Sofía, sonriendo. Lo digo en serio. ¿Náuseas por la mañana? ¿Mareos? Palidez son los síntomas clásicos. Verónica quiso desechar la idea, pero de repente se quedó helada. Trató de recordar cuándo había sido su última menstruación y, con sorpresa, se dio cuenta de que no podía decirlo con certeza. No, dijo lentamente, simplemente no hay que comer en lugares de dudosa reputación. Pero las palabras de su colega se quedaron grabadas en su mente como una espina. Embarazo. Ella y Pablo nunca habían hablado seriamente de tener hijo. El tema surgía de vez en cuando en el contexto de algún día. Por ahora, ambos estaban cómodos siendo solo ellos dos. Hacia las 12 del día, Verónica se sentía tan mal que su jefa de departamento la mandó personalmente a casa. Hernández, hoy no está usted en condiciones de trabajar, dijo con severidad doña Lidia Ramírez. Váyase a casa, descanse. Mañana veremos cómo se siente. Verónica no discutió. Recogió su bolso, se puso su chamarra y salió a la calle. El aire fresco del otoño le golpeó la cara y de inmediato se sintió un poco mejor. Respiró hondo, sintiendo como las náuseas cedían poco a poco. De camino a la parada del autobús, Verónica pasó por una farmacia. Redujo la velocidad, se detuvo, dudó unos segundos y luego empujó la puerta. Dentro olía a medicamentos y a algo químico. Detrás del mostrador, una joven farmacéutica parecía aburrida. Necesito pruebas de embarazo, dijo Verónica en voz baja, sintiendo cómo se sonrojaba. ¿De qué marca?
preguntó la chica con indiferencia. No importa, deme 2 diferente. Verónica pagó y metió la compra en lo más profundo de su bolso, como si temiera que alguien la viera. En su cabeza daba vueltas la idea de que ahora volvería a casa y estaría sola. Ese pensamiento la consolaba, pues anhelaba silencio, la oportunidad de pensar tranquilamente en lo sucedido. Pero también en eso se equivocó. Al abrir la puerta del departamento, Verónica escuchó de inmediato la voz de su esposo proveniente de la cocina. «Maldita sea, hoy no es mi día». Oyó que golpeaba la mesa con el puño. Verónica arqueó las cejas, sorprendida. ¿Qué hace Pablo en casa a mediodía? Se quitó los zapatos y fue a la cocina. Su esposo estaba sentado a la mesa, frente a una laptop abierta, y giraba nerviosamente el teléfono en la mano. «Cariño, ¿pasó algo?», preguntó ella, deteniéndose en la puerta. Pablo se sobresaltó y se giró bruscamente. En su rostro, por un instante, se reflejó algo parecido al susto, pero rápidamente se recompuso. «¿Ah? ¿Ya estás en casa?». Claramente no esperaba el regreso temprano de Verónica. «Sí». Se acercó, observando a su esposo. Parecía tenso, sus ojos se movían inquietos, sin detenerse en ella. «¿A ti también te dejaron salir antes?». «Sí», asintió Pablo, cerrando rápidamente la laptop. «Tenía que resolver unos asuntos en la obra. Terminé antes y me vine». «¿Y tú por qué tan temprano?». «No me siento bien», respondió Verónica, dejándose caer en una silla frente a él. «Incluso me sentí mal en el trabajo». «¿Qué pasó?». En la voz de Pablo sonó una preocupación genuina. Se inclinó hacia su esposa, tomándola de la mano. «Estás muy pálida. ¿Quieres que llame a un doctor?». «No». «¿Cómo crees? Seguramente fue algo que comí. Ya me siento mejor. ¿Quieres que te prepare un té? ¿O prefieres recostarte?». «Creo que me voy a recostar». Verónica se levantó. «¿Vas a trabajar desde casa?». «Sí. Necesito terminar unas cosas del proyecto», respondió Pablo rápidamente. «¿Tú ve a descansar? Yo estaré aquí en silencio». Verónica fue a la recámara y se acostó sobre la colcha. Los pensamientos pululaban en su cabeza. Era extraño que Pablo estuviera en casa. Normalmente, incluso los fines de semana, evitaba trabajar a distancia, prefiriendo la oficina, y su reacción al verla como si lo hubiera sorprendido en algo. Sacó su teléfono y abrió la aplicación del calendario. Retrocedió un mes, luego otro. El corazón le empezó a latir más rápido. Tenía un retraso de casi 3 semanas. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Será que no es una intoxicación?, susurró, sola en la habitación. Verónica se levantó con cuidado y, escuchando los sonidos de la cocina, fue al baño. Cerró la puerta con seguro y sacó de su bolso las cajas con las pruebas. Le temblaban las manos mientras las abría. Los 5 minutos de espera parecieron una eternidad. Verónica se sentó en el borde de la bañera, mirando las pruebas. Primero apareció una línea de control y luego, lenta pero claramente, apareció la segunda. En ambas pruebas. «No puede ser». Se tapó la boca con la mano, sorprendida. 2 rayitas. Verónica escondió las pruebas en el gabinete debajo del lavabo, lejos de miradas ajenas, y se lavó la cara con agua fría. En el espejo, la miraba una mujer desconcertada con los ojos muy abiertos. Necesitaba ordenar sus pensamientos, decidir qué hacer a continuación. Pero ese día no quería decirle nada a su esposo. Pensó que primero iría al doctor para estar 100% segura. Las pruebas caseras pueden equivocarse, ¿verdad? Aunque 2 pruebas de marcas diferentes. La tarde transcurrió con normalidad. Pablo actuó como si nada, como si hubiera olvidado su extraña reacción ante la inesperada llegada de ella a casa. Juntos prepararon la cena. Pasta con verduras y pollo, uno de los platillos favoritos de Verónica. Aunque esta vez, ella apenas probó bocado. «Definitivamente tienes que ir al doctor», observó Pablo, mirando el plato casi lleno de su esposa. «No puede ser una simple intoxicación. Ya es de noche y sigues sin comer». «Mañana iré», y prometió Verónica. «Si no se me pasa». Después de cenar, se sentaron a ver una película en el sofá. Verónica se acurrucó junto a su esposo, apoyando la cabeza en su hombro. Pablo la abrazó y ella se sintió segura. Siempre era así con él. Sabía cómo crear esa sensación de protección, de confianza. Verónica se despertó antes de que sonara el despertador. Pasó toda la noche dando vueltas, sus pensamientos regresaban una y otra vez a las 2 rayitas de las pruebas. Su sueño fue inquieto, interrumpido. A su lado, Pablo dormía plácidamente, con un brazo extendido sobre la almohada de ella, y Verónica intentó no moverse para no despertarlo. Cuando afuera empezó a amanecer, salió sigilosamente de la cama y fue al baño. Su reflejo en el espejo parecía agotado. Ojeras, labios pálidos, cabello revuelto. Se lavó la cara con agua fría, tratando de recomponerse y ordenar sus pensamientos. Hoy tenía que ir al doctor. Sin falta.
Las pruebas caseras eran una cosa, pero necesitaba una certeza del 100%, una confirmación oficial. Y solo entonces se lo diría a Pablo. Se lo presentaría como una sorpresa, como una feliz noticia. Tal vez prepararía algo especial para cenar, pondría la mesa bonita. Verónica volvió a la habitación y empezó a vestirse. Pablo se movió y abrió los ojos. «Buenos días», murmuró somnoliento. «¿Qué hora es?» 6:30. «Sigue durmiendo. Es temprano. ¿Ya te levantaste?» Pablo se incorporó sobre los codos, mirando a su esposa. «¿Cómo te sientes?» «Normal», mintió Verónica, aunque una leve náusea seguía presente. «Mucho mejor que ayer». Fue a la cocina y empezó a preparar el desayuno. Hizo café para Pablo, puso a calentar agua para su té, sacó huevos y queso del refrigerador. Actuaba casi en automático, sumida en sus pensamientos. Tenía que llamar al trabajo para avisar que no iría. ¿Y a Pablo? ¿Qué le diría a Pablo? 20 minutos después, su esposo bajó a la cocina, ya vestido y listo. Se veía fresco y animado, a diferencia de ella. «¿Te levantaste temprano hoy?», comentó él, sirviéndose café. «No podía dormir. Me desperté y ya no pude volver a dormirme». Verónica le puso un plato con huevos revueltos delante. Desayunaron en silencio. Pablo, como siempre, revisaba las noticias en su teléfono, comentando algo en voz alta de vez en cuando. Verónica fingía comer. En realidad solo movía la comida por el plato. A las 7:30, tomó el teléfono y marcó el número de su trabajo. «Buenos días, doña Lidia. Habla Hernández», dijo cuando su jefa contestó. «Hoy no podré ir a trabajar. Hice una cita con el doctor». «¿Algo serio?». En la voz de su jefa se percibió preocupación. «No, solo un chequeo de rutina. Después de lo de ayer, decidí no dejarlo pasar». «Hace bien. Recupérese. La esperamos mañana». Verónica colgó y se giró. Pablo la miraba con curiosidad. «¿No vas a trabajar hoy?», preguntó sorprendido. Verónica dudó un segundo. No quería mentirle a su esposo, pero era demasiado pronto para decir la verdad. Necesitaba la certeza, la confirmación del doctor. «Sí iré», pero un poco más tarde él mintió, desviando la mirada. «Tengo que resolver unos asuntos antes de las 9. «¿Asuntos personales? Todo está bien. ¿Quieres que me quede? ¿Necesitas ayuda en algo?» «No, todo está bien. Solo tengo que ir a un lugar». «Tú vete. No llegues tarde». Pablo terminó su café, se levantó y se acercó a su esposa. La abrazó y le besó la coronilla. «Que tengas un buen día». Entonces, la besó de despedida y se fue. Verónica escuchó el portazo de la entrada y suspiró aliviada. Recogió la mesa, lavó los platos y se arregló. A las 8:30 pidió un taxi y se dirigió a la clínica. El consultorio de ginecología estaba en el segundo piso de un edificio antiguo. Olía a cloro y a algo medicinal. En el pasillo, varias mujeres esperaban sentadas en sillas de plástico. Algunas con vientres notablemente abultados, otras se veían como ella, sin signos evidentes de embarazo. Verónica se acercó a la recepción. «Buenos días, soy Verónica Hernández López. Necesito ver a la ginecóloga». «¿Tiene cita?», preguntó la recepcionista con indiferencia, sin apartar la vista de la computadora. «No, pero tengo un retraso y las pruebas caseras dieron positivo». Así lo hubiera dicho desde el principio. La mujer finalmente la miró. «Ahorita la registro. ¿Trae su identificación?». Verónica le entregó el documento. Unos minutos después, le dieron un expediente y la enviaron al consultorio número 7. Caminó por el pasillo. Encontró la puerta correcta y tocó. Adelante, se escuchó una voz femenina y enérgica desde adentro. En el consultorio la recibió una doctora de unos 40 años, una mujer robusta con un rostro amable y ojos inteligentes. «Buenos días, soy la doctora Marina Villarreal», se presentó. «Siéntese, por favor. ¿Qué la trae por aquí?». «Buenos días. Tengo un retraso de 3 semanas. Náuseas, mareos. Hice 2 pruebas y ambas dieron positivo». «Entiendo». La doctora comenzó a llenar el expediente. «¿Cuándo fue su última menstruación?». Verónica le dio la fecha aproximada. La doctora Villarreal le hizo varias preguntas más sobre su estado de salud, embarazos anteriores y enfermedades crónicas. Luego, le dio una orden para unos análisis. Primero se hará un análisis de sangre para medir la GCH. Es el más preciso. Luego, un ultrasonido. Después de eso, regresa conmigo y lo discutimos todo. La siguiente hora, Verónica la pasó yendo de un consultorio a otro. Le sacaron sangre, le hicieron el ultrasonido. La técnica, una mujer mayor y silenciosa, pasó el transductor por su abdomen durante un buen rato, mirando la pantalla, y finalmente asintió. «Todo se confirma.
Aproximadamente 4 o 5 semanas. Felicidades. Verónica regresó al consultorio de la ginecóloga con los resultados. La doctora Villarreal los estudió detenidamente, los comparó con los datos del ultrasonido, y luego levantó la vista y sonrió. Bueno, Verónica, felicidades. Está usted embarazada, dijo la doctora. ¿Es un embarazo temprano? De unas 5 semanas. Según los análisis, todo se ve bien. Ahora le recetaré unas vitaminas y programaremos su próxima visita. El corazón de Verónica latió más rápido. Ya lo sabía desde el día anterior, pero escuchar la confirmación oficial de una doctora era completamente diferente. ¿Real? Definitivo. Gracias, exhaló. Es que no me lo esperaba. Es una noticia maravillosa, dijo suavemente la doctora Villarreal. Es mi segundo embarazo, pero el primero fue hace mucho, más de 10 años, y no terminó bien. Lo entiendo. Pero ahora todo estará bien. Lo importante es que venga a sus revisiones regularmente, siga las recomendaciones y se cuide mucho. Verónica salió de la clínica a las 11:30. Era un día soleado de otoño. Los árboles ardían con colores amarillos y rojos. De repente, todo a su alrededor le pareció increíblemente hermoso y perfecto. Estaba embarazada. Ella y Pablo iban a tener un bebé. Su familia estaría completa, sería una familia de verdad. Caminaba por la calle, pensando en cómo prepararía una cena de celebración para darle la feliz noticia a su esposo. Podría hacer su platillo favorito, pato en mole, poner la mesa bonita, encender velas, sacar un buen tequila para él y servirse un poco de agua de Jamaica. Y luego, durante la cena, decírselo. De camino a casa, entró al supermercado y compró todo lo necesario, un pato, ingredientes para el mole, especias, verduras frescas para la ensalada, un buen pan, uvas para decorar. En la sección de pastelería, eligió un pequeño pastel con la inscripción «Felicidades». El carrito se llenó de productos y Verónica estaba pagando en la caja cuando escuchó una voz familiar. «Verónica, ¡qué sorpresa!». Se giró y vio a Clara, una compañera de trabajo de Pablo. Se habían visto solo un par de veces en fiestas de la empresa y una vez por casualidad en un café. Clara era una mujer de unos 35 años, alta y delgada, con el pelo corto y una mirada penetrante. «Clara». «Hola», sonrió Verónica, tratando de parecer natural. «¿Cómo estás? Hace mucho que no nos veíamos», dijo Clara, acercándose y mirándola con curiosidad. «¿Todo bien? ¿El trabajo? ¿La casa? Lo de siempre. Oye, ¿y Pablo? ¿Ya encontró trabajo nuevo?» Verónica sintió un escalofrío. ¿Trabajo nuevo? ¿De qué estaba hablando? Perdón, ¿qué? Volvió a preguntar, esperando haber oído mal. Pues ya pasaron más de 2 meses desde que lo despidieron, continuó Clara, sin notar la confusión de Verónica. Pensé que ya habría encontrado algo. Es un gran profesional. Seguro le llovieron oferta. ¿Ah? Sí. ¿Todo bien?, respondió Verónica maquinalmente, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? También todo bien, asintió Clara, observándola atentamente. Con mucho trabajo, como siempre. Ya sabes cómo se pone en esta temporada. Sí, claro. Verónica tomó sus bolsas de la compra. «Discúlpame, llevo prisa. Me dio gusto verte». Soltó las palabras y salió de la tienda casi corriendo, sin esperar respuesta. Afuera se detuvo, apoyándose en la pared del edificio, tratando de recuperar el aliento y ordenar sus pensamientos. Despedido. Hacía 2 meses. Pablo había sido despedido hacía 2 meses y ella no sabía nada. En su cabeza daban vueltas pensamientos sobre cómo Pablo le había mentido. Cada día salía por la mañana supuestamente al trabajo, regresaba por la noche, le contaba sobre proyectos, clientes difíciles, su equipo. Y todo era mentira. Verónica sacó su teléfono y miró la pantalla, dudando si llamar a su esposo en ese mismo instante. Pero, ¿qué le diría? ¿Que se había enterado de su despido por casualidad en el supermercado, por una excolega suya? Apretó el teléfono en la mano y caminó hacia su casa. Tenía que volver, pensar todo con calma. Quizás Pablo tenía sus razones para ocultar el despido. Tal vez no quería preocuparla. Estaba buscando un nuevo trabajo y planeaba contárselo en cuanto encontrara algo. Caminó lentamente hacia su casa. En su cabeza bullían preguntas sin respuesta. ¿Qué había estado haciendo Pablo durante esos 2 meses? ¿Dónde pasaba los días después de salir de casa por la mañana? Y lo más importante, ¿por qué le había mentido todo este tiempo? Verónica subió a su piso y abrió la puerta del departamento. Adentro todo estaba silencioso y vacío. Fue a la cocina, dejó las bolsas sobre la mesa y se desplomó en una silla. Embarazo, despido, mentiras.
En un solo día, su vida se había puesto de cabeza. Por la mañana era una mujer feliz, preparándose para darle a su esposo una gran noticia. Y ahora estaba sentada en la cocina, sin saber qué pensar del hombre con el que había vivido 4 años. Sacó el teléfono y volvió a mirar la pantalla. 12:30. Pablo no regresaría hasta las 6. Tenía más de 4 horas para decidir qué hacer. Preguntarle directamente, fingir que no sabía nada o intentar descubrir por sí misma lo que estaba pasando. Verónica pasó varias horas en casa, completamente sola, tratando de poner sus pensamientos en orden. Las bolsas con las compras seguían sobre la mesa de la cocina. Ni siquiera las había desempacado ni guardado las cosas en el refrigerador. El pato, el mole, el pastel con la inscripción, felicidades. Todo eso ahora parecía una burla a su ingenuidad. Caminaba de una habitación a otra, se detenía junto a la ventana, miraba a la calle y volvía a la cocina. En su cabeza, una y otra vez, la misma pregunta, ¿por qué? ¿Por qué le mintió Pablo? Si lo habían despedido, podría habérselo dicho. Ella lo habría entendido, apoyado, habrían buscado una solución juntos. Pero él prefirió mentir. Cada día salía de casa, fingiendo ir a trabajar. Regresaba por la noche con historias de proyectos y cliente. ¿Qué más le ocultaba? Sacó su teléfono y marcó su número. Tonos. 3, 4, 5. Pablo no contestaba. Verónica colgó e intentó calmarse. Tal vez estaba en una reunión, tal vez buscando trabajo y no podía contestar. Pero una voz interior le decía que algo andaba mal. Algo muy, muy mal. A las 4:30, escuchó el sonido de la llave en la cerradura. El corazón se le aceleró. Verónica se levantó de la silla y fue al recibidor. Pablo se estaba quitando la chamarra y, al verla, su rostro reflejó sorpresa. ¿Otra vez temprano? Empezó a decir, y en su voz no había alegría, sino ansiedad. Pablo claramente no esperaba el regreso temprano de su esposa, o más bien, no esperaba encontrarla en casa en absoluto. Colgó la chamarra en el perchero, evitando su mirada. He estado en casa todo el día, dijo Verónica con frialdad. ¿Se te olvidó? Te dije que tenía que resolver asuntos personales. ¿Ah? Sí, cierto. Pasó junto a ella hacia la cocina. Discúlpame. Se me fue por completo. Verónica lo siguió. Pablo se detuvo en medio de la cocina, mirando las bolsas de la compra sobre la mesa. ¿Qué es esto? Preguntó. ¿Ibas a cocinar algo? Iba a hacerlo, respondió ella, cruzándose de brazos. Quería hacer una cena de celebración, pero los planes cambiaron. ¿Pasó algo? Pablo finalmente la miró, y en sus ojos vio cautela. ¿Te despidieron? Soltó Verónica, decidiendo ir al grano. Pablo se quedó helado. Su rostro reflejó tal mezcla de emociones, sorpresa, miedo, un intento de recomponerse, que Verónica supo de inmediato que Clara no se había equivocado. ¿De qué? Empezó a decir, pero su voz sonó insegura. Estoy trabajando en un proyecto. No me mientas. La voz de Verónica se quebró en un grito. Me encontré a Clara. Tu colega. Es colega. Me preguntó si ya habías encontrado un nuevo trabajo. ¿Por qué mientes? Se hizo el silencio. Pablo se dejó caer en una silla, pasándose una mano por la cara. Cuando habló, su voz era baja, casi culpable. Me despidieron hace 2 meses. 2 meses. Verónica sintió que las piernas le flaqueaban. Se aferró al respaldo de una silla. 2 meses mintiéndome, saliendo cada día, fingiendo que ibas a trabajar. No quería preocuparte. Pablo no levantaba la vista. Pensé que encontraría un nuevo lugar rápido y ni te enteraría. ¿A dónde ibas? ¿Todos estos días? ¿A entrevistas? Me reunía con reclutadores, buscaba opciones. ¿Y no encontraste nada? ¿En 2 meses? La cosa está complicada. Finalmente la miró. El mercado laboral no está en su mejor momento. ¿Hubo ofertas? ¿Pero qué? Verónica sintió que la ira hervía en su interior. ¿Por qué no pudiste simplemente decirme la verdad? Somos una familia. Se supone que resolvemos los problemas juntos. Lo sé. Perdóname. Pablo se levantó e intentó acercarse, pero Verónica retrocedió. Simplemente no quería que te preocuparas. ¿Que no me preocupara? Sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Y se supone que ahora esté tranquila? ¿Cuándo me entero de que mi esposo me miente a la cara todos los días? Verónica, por favor. ¿Y qué vamos a hacer? Se secó las lágrimas con la mano. Estoy embarazada. Pablo se quedó paralizado, mirándola con una expresión como si lo hubiera golpeado. Abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. ¿Cómo que embarazada? De la forma habitual. Verónica intentó controlar el temblor en su voz. Fui al doctor hoy. 5 semanas. Pablo se desplomó de nuevo en la silla. Estaba pálido. Le temblaban las manos. Es que es un pésimo momento, dijo, y su voz sonaba casi asustada. ¿Un pésimo momento? Repitió Verónica. ¿De qué hablas? Verónica,
Levantó la voz, y por primera vez en 4 años de matrimonio, ella escuchó en sus palabras casi desesperación. Entiende que no es momento de tener hijos. Estoy sin trabajo. No tenemos dinero. Y además, se detuvo, y Verónica sintió un frío que le calaba hasta los huesos. ¿Además qué? Preguntó en voz baja. Le debo mucho dinero a gente muy pesada. ¿Qué? No podía creer lo que oía. ¿Qué dinero? ¿Qué gente? Pablo se levantó y empezó a caminar por la cocina. Parecía acorralado, asustado. Verónica nunca lo había visto así. Me tendieron una trampa en el trabajo, empezó a decir sin mirarla. Un proyecto fracasó y el director decidió echarme toda la culpa. Dijo que presentaría una denuncia en mi contra, que yo había malversado fondos de la empresa. No podía permitir que eso llegara a la policía. Mi reputación habría quedado destruida. Nunca más encontraría trabajo. Así que tuve que pedir dinero prestado para resolver el asunto. Verónica lo escuchaba y algo en su interior le decía que estaba mintiendo de nuevo. Quizás no en todo, pero definitivamente no estaba diciendo toda la verdad. ¿Y cuánto debes?, preguntó entre las lágrimas que volvían a asomar. Pablo se detuvo y se giró hacia ella. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban. 40 millones de pesos. Verónica sintió que la habitación daba vuelta. Se agarró a la mesa para no caer. ¿Cuánto?, susurró. Pablo, ¿estás loco? Entiendo cómo suena, pero no tenía opción. 40 millones de pesos, exclamó, y las lágrimas brotaron con más fuerza. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? ¿Cómo pudiste aceptar una deuda así? Tuve que hacerlo. Se acercó a ella y la tomó de las manos. No lo entiendes. Si no lo hubiera arreglado, me habrían metido a la cárcel, me habrían acusado de fraude, estaría en prisión. ¿Y ahora qué? Verónica se soltó de su agarre. ¿Nos van a meter a los dos a la cárcel cuando no podamos pagar? No, eso no pasará. Encontraré una solución. Te juro que encontraré una solución. ¿Qué solución? Lo miró fijamente a través de las lágrimas. No tenemos ese dinero. No tenemos ni una 10ª parte de eso. Me están amenazando, dijo Pablo en voz baja. Esa gente no bromea. Necesito devolver el dinero ya. ¿Quién es esa gente? Verónica dio un paso hacia él. ¿A quién le debes? Es mejor que no lo sepas. Gente pesada, de la que no te quieres hacer enemiga. Dios mío. Verónica se dejó caer en la silla. ¿Qué hiciste? ¿Pablo? ¿Qué nos hiciste? Un silencio tenso se instaló entre ellos. Pablo estaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle. Verónica estaba sentada a la mesa, con las manos sobre el vientre. Allí dentro crecía una nueva vida, su hijo. Y en lugar de la alegría que había sentido hacía apenas unas horas, ahora solo sentía miedo y desesperación. ¿Querías que me deshiciera del bebé?, susurró. Cuando dijiste que no era momento de tener hijo. Pablo se giró. Su rostro mostraba tantas emociones que Verónica no pudo descifrarlas. No quería eso, dijo lentamente. Es que de verdad no es el mejor momento. No tenemos dinero. Estoy endeudado. Me están amenazando. ¿Cómo vamos a criar a un hijo en esta situación? Entonces, ¿quieres que me deshaga de él? Yo no dije eso. Pero lo insinuaste. Verónica se puso de pie. Estás sugiriendo que mate a nuestro hijo porque te metiste en deuda. No estoy sugiriendo nada. Solo quiero que entiendas la situación. Entiendo perfectamente la situación, gritó. Mi esposo me ha mentido durante 2 meses. Le debe millones a unos mafiosos. Y ahora quiere que me deshaga de nuestro hijo. Verónica, cálmate, por favor. No me digas que me calme. Agarró el paquete con el pastel de la mesa. Compré esto. Un pastel que dice felicidades. Quería darte una sorpresa, una buena noticia, y en lugar de eso, su voz se quebró. Verónica arrojó el paquete de vuelta a la mesa y salió corriendo de la cocina. Se encerró en la recámara, se tiró en la cama y se echó a llorar. Todo se estaba desmoronando. Su matrimonio perfecto, su vida estable, sus sueños de una familia feliz. Todo resultó ser una mentira. Pablo, a quien consideraba confiable y honesto, le había mentido durante meses. Debía una suma enorme a algún grupo criminal. Y en lugar de alegrarse por el embarazo, prácticamente le había sugerido que resolviera él el problema. Verónica se acarició el vientre, sintiendo la nueva vida latiendo dentro de ella. Tranquilo, mi amor, susurró entre lágrimas. Vamos a salir de esta. No sé cómo, pero lo haremos. Se oyeron pasos detrás de la puerta. Pablo tocó. Verónica, abre, por favor. Necesitamos hablar. Vete, respondió ella. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, te lo explicaré todo. Encontraré una salida a esta situación. ¿Cómo? ¿De dónde vas a sacar 40 millones de pesos? Silencio. Pablo no respondió, porque no tenía respuesta. Verónica pasó el resto de la tarde en la recámara. Oía a Pablo caminar por el departamento, hablar por teléfono con alguien en una voz baja y tensa.
pero no quería saber con quién hablaba ni de qué. Se quedó acostada en la cama, tratando de decidir qué hacer. ¿Dejarlo? ¿Pero a dónde iría? No tenía una casa propia, y alquilar un departamento con un bebé en camino no era la mejor opción. Además, amaba a Pablo o amaba al hombre que él parecía ser. La mañana comenzó con un pesado silencio. Verónica se despertó sola en la recámara. Pablo había pasado la noche en el sofá de la sala. Lo había oído dar vueltas, suspirar, hablar por teléfono en voz baja. Ella tampoco había dormido casi nada. Pasó toda la noche con los ojos abiertos, acariciando su vientre y tratando de entender qué hacer. Cuando salió a la cocina, Pablo ya estaba sentado a la mesa con una taza de café frío. Se veía terrible. El rostro gris, los ojos rojos, la barba de un día. Levantó la vista hacia ella, y Verónica vio en sus ojos algo que nunca antes había notado: miedo. «Buenos días», dijo en voz baja. Verónica no respondió. Se sirvió un vaso de agua y se sentó a la mesa, lejos de él. «Verónica, necesitamos hablar», comenzó Pablo. «¿De qué?», preguntó ella con frialdad. «¿De cómo me mentiste durante meses? ¿O de cómo le debes 40 millones a unos mafiosos? Encontraré una solución». Se pasó una mano por la cara. «Te lo prometo. Lo arreglaré todo». «¿Cómo?». Lo miró directamente. «¿Tienes un plan?». «Todavía no. Pero estoy en eso. Hoy me reuniré con gente que quizá pueda ayudar». «¿Con qué gente?». «No importa. Lo importante es que tengo que intentarlo». Verónica quiso decir algo más, pero Pablo se levantó, se bebió el café frío de un trago y fue al recibidor. «Necesito salir», dijo, poniéndose la chamarra. «Iré al súper, compraré algo de comida y luego iré a una reunión». «¿Qué reunión?». «Te dije, con gente que puede ayudar». Evitaba su mirada. «Volveré para la comida». La puerta se cerró de un portazo y Verónica se quedó sola. Miró el reloj. Eran apenas las 9 de la mañana. Pablo dijo que volvería para la comida. Eso significaba que en 3 o 4 horas. Intentó ocuparse de las tareas del hogar, pero no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían constantemente a la conversación de ayer, a las deudas, a que Pablo le había sugerido deshacerse del bebé. Pasó 1 hora, luego 2. A las 12:30, Verónica empezó a preocuparse. Pablo había dicho que volvería para la comida. Marcó su número. Largos tonos, pero nadie contestaba. Volvió a llamar. De nuevo, tonos. «El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio», dijo una voz grabada. Verónica intentó calmarse. Quizá estaba en la reunión y no podía contestar. O se le acabó la batería, cualquier cosa podía pasar. Pero la ansiedad crecía con cada minuto. Pasó otra hora. 2, 3. Al anochecer, Pablo seguía sin aparecer. Verónica le llamó una y otra vez, pero el teléfono estaba fuera de servicio. Intentó contactar a sus conocidos, pero nadie sabía nada. Nadie había visto a Pablo. «¿Dónde estás?», susurró, marcando su número por 100ª vez. Verónica no encontraba la calma. Caminaba por el departamento. Miraba por la ventana. Revisaba el teléfono cada 5 minutos. Con cada hora, el miedo se intensificaba. ¿Y si le había pasado algo? ¿Y si esa gente a la que le debía dinero? No se permitía terminar el pensamiento. A las 10 de la noche, Verónica estaba sentada en el sofá, apretando el teléfono en sus manos. Las náuseas del embarazo se mezclaban con las náuseas del miedo y la angustia. De repente, el teléfono sonó. Un número desconocido. Verónica cogió el teléfono. «Bueno», dijo, con la voz temblando de ansiedad y esperanza. «¿Verónica Hernández López?». Se escuchó una voz de mujer, severa. «Sí, soy yo». El corazón se le desbocó. No era el tono que esperaba escuchar. «Mi nombre es Olga Serrano, soy detective de la policía», continuó la mujer. «Tengo una terrible noticia para usted. Su esposo, Pablo Solís Mendoza, fue encontrado esta tarde a la orilla de un río. Está muerto. La causa de la muerte fue un traumatismo cráneoencefálico severo. Le doy mi más sentido pésame». Todo se oscureció. Los sonidos se volvieron sordos, como si Verónica estuviera bajo el agua. La cabeza le zumbaba tan fuerte que apenas oía sus propios pensamientos. «¿Qué?», logró articular a duras penas. «Ese es un error». «Lamentablemente, no». La voz de la detective era profesionalmente compasiva. «El cuerpo ya fue identificado. La señora Valentina Ramírez, madre del fallecido, confirmó la identidad. Su suegra, doña Valentina, ya lo sabía. Había identificado el cuerpo de su hijo y a Verónica, su esposa, nadie le había avisado». No entiendo». Verónica sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. «¿Cómo pasó? ¿Qué sucedió?». «Las circunstancias de la muerte se están investigando», respondió la detective. «¿Podría venir a la delegación para dar su declaración? Necesitamos hacerle algunas preguntas». «¿Ahora?». Verónica miró el reloj. Eran las 10 de la noche. «Sí, sí es posible».
Es importante para la investigación. Está bien. ¿Cuál es la dirección? La detective le dictó la dirección. Verónica la anotó con mano temblorosa. Se despidió y colgó. Durante varios minutos, se quedó sentada en el sofá, incapaz de moverse. Pablo estaba muerto. Su esposo estaba muerto. Se levantó, tambaleándose, fue al baño y se echó agua fría en la cara. Tenía que recomponerse. Tenía que ir a la policía. Se vistió, pidió un taxi y 20 minutos después entraba en el edificio de la delegación. La detective Serrano resultó ser una mujer de unos 50 años, con un rostro cansado y una mirada atenta. Llevó a Verónica a una pequeña oficina y le ofreció asiento. De nuevo, mi más sentido pésame, comenzó, sentándose frente a ella. Entiendo lo difícil que es esto, pero necesito hacerle algunas preguntas. Entiendo. Verónica apretó las manos sobre sus rodillas, tratando de calmar el temblor. ¿Cuándo vio a su esposo por última vez? Esta mañana, cerca de las 9. Dijo que iba al súper y luego a una reunión. ¿Qué reunión? ¿Con quién? No me dijo, solo que se reuniría con gente que podía ayudar. ¿Ayudar con qué? La detective anotaba cada palabra. Verónica dudó. ¿Debía contar lo de las deudas? Pero si estaba relacionado con su muerte. Pablo tenía problemas financieros, empezó lentamente. Lo despidieron del trabajo hace 2 meses, y me dijo que le debía una gran cantidad de dinero a alguien. ¿A quién exactamente? No me dijo nombres, solo que era gente pesada y que lo estaban amenazando. ¿Amenazando? La detective levantó la vista. ¿De qué manera? No sé los detalles, solo dijo que necesitaba devolver el dinero urgentemente o habría problemas. ¿De cuánto era la deuda? 40 millones de pesos, tragó saliva Verónica. La detective se quedó helada un instante, y luego continuó escribiendo. ¿De dónde salió esa deuda? Pablo dijo que le tendieron una trampa en el trabajo, que el director quería denunciarlo por fraude, y para arreglar el asunto, tuvo que pedir el dinero prestado. ¿Usted le creía? No lo sé. Verónica la miró. Ahora ya no sé qué creer. La detective le hizo algunas preguntas más sobre los conocidos de Pablo, su comportamiento en los últimos días, si Verónica había notado algo extraño. Ella respondió como pudo, pero la mayor parte del tiempo repetía, no lo sé, no me lo dijo. Finalmente, el interrogatorio terminó. Verónica salió de la delegación cerca de la 1 de la madrugada. Pidió un taxi y se fue a casa. Durante el trayecto, miraba por la ventana la ciudad nocturna y trataba de asimilar lo que había pasado. Pablo estaba muerto. Lo habían matado, muy probablemente por las deudas. Y ella se había quedado sola, embarazada y sola. Los días siguientes pasaron como en una neblina. Doña Valentina, su suegra, se encargó de organizar el funeral. Siempre había tratado a Verónica con frialdad, considerando que su hijo podría haber encontrado una esposa mejor. Ahora, esa frialdad se había convertido en abierta hostilidad. El funeral será a ataúd cerrado, dijo cuando Verónica fue a su casa a discutir los detalles. Será lo mejor. Quiero verlo, dijo Verónica en voz baja. No, cortó doña Valentina. Créeme, no quieres verlo así. La herida en la cabeza fue muy grave. Es mejor recordarlo vivo. Verónica no discutió. No tenía fuerza. Asintió y se fue. El funeral se fijó para 3 días después. Verónica pasó ese tiempo en casa, casi sin salir. Comía a la fuerza, dormía a ratos, repasando constantemente en su cabeza las últimas conversaciones con Pablo. ¿Por qué no insistió en saber más? ¿Por qué lo dejó ir esa mañana sin averiguar con quién se iba a reunir? El día antes del funeral, Verónica decidió finalmente salir de casa. ¿Necesitaba comprar comida? Un vestido negro para el día siguiente. Llegó a la tienda más cercana, eligió lo indispensable y se dirigió a la salida. «Jovencita, espere», se escuchó una voz ronca. Verónica se giró y vio a una anciana gitana con ropas coloridas. La mujer estaba parada justo frente a ella, bloqueándole el paso. «Disculpe, no tengo tiempo». Verónica intentó rodearla. «No te presentes mañana en el funeral de tu esposo», susurró la gitana, agarrándola del brazo. Su voz era grave, casi amenazante. «En lugar de eso, ve a la casa de campo de tu suegra». «¿Qué?». Verónica se quedó helada. ¿De qué está hablando? Pero la gitana ya le había soltado el brazo y se desvanecía entre la multitud de compradores. Verónica miró a su alrededor, intentando encontrarla. Pero la mujer había desaparecido tan repentinamente como había aparecido. ¿Qué fue eso? No daba crédito a sus oídos. Verónica salió de la tienda con las piernas temblorosas. Se detuvo en la entrada, tratando de recuperar el aliento y ordenar sus pensamientos. No ir al funeral, ir a la casa de campo de su suegra. Era una locura. La gitana era probablemente una estafadora que intentaba sacarle dinero, o simplemente una loca. Pero algo en su voz, en la forma en que la miró, la hizo dudar. ¿Y si no era una coincidencia?
¿Y si esa mujer realmente sabía algo? Verónica regresó a casa y pensó durante mucho tiempo en lo que le había dicho la desconocida. Se sentó en el sofá, acariciando su vientre, sopesando los pros y los contras. Por un lado, era absurdo hacerle caso a una gitana de la calle. Por otro lado, ¿qué perdía? El funeral ya sería una prueba difícil, y doña Valentina haría todo lo posible para que fuera aún más pesado. Tranquilo, mi amor. Acarició su vientre, sintiendo una leve náusea y mareo. Saldremos de esta. No sé qué está pasando, pero lo descubriremos. Al anochecer, tomó una decisión. Mañana, en lugar de ir al funeral, iría a la casa de campo de su suegra a ver qué encontraba. Tal vez nada. Tal vez solo fue un extraño encuentro con una mujer desequilibrada. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa. Verónica se despertó temprano, cuando apenas comenzaba a clarear. Se quedó mucho tiempo acostada, mirando el techo, tratando de obligarse a levantarse. Hoy se suponía que debía enterrar a su esposo, pero en cambio, se preparaba para ir a la casa de campo de su suegra por el consejo de una gitana desconocida. Era una locura. Una completa locura. Pero algo en su interior le decía que tenía que ir. Que allí encontraría respuestas. ¿A qué preguntas? Ella misma no lo sabía, pero el presentimiento no la engañaba. A las 8:30, Verónica se vistió con unos jeans oscuros y un suéter gris. El vestido negro, comprado para el funeral, se quedó colgado en el closet. Desayunó, aunque la comida no le pasaba, bebió un té y salió de casa. Pidió un taxi y le dio la dirección de la casa de campo de doña Valentín. La casa de su suegra estaba en las afueras, a unos 40 minutos de la ciudad. Verónica había estado allí solo un par de veces, en el cumpleaños de doña Valentina y una vez en verano, cuando ella y Pablo fueron a ayudar a su suegra a reparar la terraza. La casa era vieja pero bien cuidada, con un gran terreno y jardín. El taxista la dejó en la entrada del camino a la casa. ¿La llevo más cerca?, preguntó. No, gracias. Caminaré, respondió Verónica. Pagó y empezó a caminar por el camino de tierra hacia la casa. Con cada paso, su corazón latía más fuerte. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Qué esperaba encontrar? Quizás debería dar la vuelta y marcharse. ¿Ir al funeral? Como una viuda normal. Pero sus pies la llevaban hacia adelante. Verónica se acercó a la reja y se detuvo. El portón estaba entreabierto. Desde el patio llegaban voces. Se asomó con cuidado por encima de la cerca y se quedó paralizada. En el patio, sentada en una banca bajo un viejo manzano, había una joven de unos 25 años. Tenía el pelo rubio recogido en un moño desordenado. Llevaba una bata de casa sobre unos jeans. A su lado había una carriola, y la mujer cantaba una canción de cuna en voz baja mientras la mecía. «Duerme, mi niño, duérmete ya», cantaba con voz suave. «Cierra tus ojos y a descansar». Verónica se apoyó en la cerca, observando la escena. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué hacía en casa de su suegra? ¿Y por qué doña Valentina no había dicho nada de que tenía a alguien viviendo allí? La mujer se levantó, se asomó a la carriola y sonrió. Luego comenzó a colgar ropa de bebé en un tendedero, pañaleros diminutos, mamelucos, gorritos. Se movía con ligereza, con naturalidad, sintiéndose claramente como en casa. Verónica se quedó allí, incapaz de apartar la vista. Algo en esa escena estaba mal, algo que no podía identificar, pero que le causaba una profunda inquietud. Y entonces, la puerta de la casa se abrió. Verónica sintió que el corazón se le detenía y luego comenzaba a latir a un ritmo frenético. De la casa salió un hombre. Llevaba pantalones de pijama y una camiseta. En sus manos sostenía una taza con algo caliente. Se dirigió hacia la mujer de la carriola, sonriendo. Era Pablo, su esposo supuestamente muerto, a quien debían estar enterrando en 2 horas. Verónica salió de detrás de la cerca, sin poder creer lo que veía. El corazón le martilleaba en el pecho. Le zumbaban los oídos. Dio un paso, luego otro y otro más. El portón chirrió suavemente cuando lo empujó. «Pablo», dijo, y su voz sonó hueca, ajena. Pablo se giró. En su rostro, por un instante, se reflejó un terror genuino. La taza se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. La mujer de la carriola también se giró, mirando a Verónica con curiosidad. «¿Mi amor? ¿Quién es ella?», preguntó. Y en su voz no había ansiedad, solo una leve perplejidad. «Mi amor». Lo llamó «mi amor». ¿Cómo se le habla a alguien cercano? A un esposo. Verónica sintió que el suelo se hundía bajo sus... Pablo se recompuso rápidamente, forzó una sonrisa y caminó hacia Verónica. «Cariño, es una colega», le dijo a la otra mujer por encima del hombro. «Necesito hablar con ella un minuto». Se acercó a Verónica y la agarró del codo. Sus dedos se apretaron hasta hacerle daño. La arrastró lejos de la casa, hacia el fondo del terreno, donde no pudieran oírlo. «¿Qué haces aquí?»,
Siseó cuando estuvieron detrás de un cobertizo. ¿No tienes nada que explicarme? Verónica se soltó de su agarre. Su voz temblaba de ira y dolor. Hoy se supone que es tu funeral. Tu madre está llorando sobre un ataúd cerrado y tú estás vivo. Vivo y con una, se detuvo. Incapaz de decirlo en voz alta. Escucha. Verónica, puedo explicarlo todo. Pues explica. Gritó. Explica por qué pensé que estabas muerto. Por qué la policía encontró un cuerpo y tu madre lo identificó como el tuyo. El funeral es una farsa, dijo Pablo apresuradamente. Una farsa para la gente a la que le debo dinero. Creen que estoy muerto. Es la única forma de librarme de la deuda. ¿Qué farsa? ¿De qué hablas? Fingí mi propia muerte. Hablaba en voz baja, rápido, mirando constantemente hacia la casa. Encontramos a un indigente de mi complexión aproximada. Fue un accidente. Mamá sabía del plan. Aceptó identificar el cuerpo como si fuera el mío. Verónica lo escuchaba, y con cada palabra, la repugnancia crecía en su interior. ¿Usaste un cadáver? ¿Metiste a tu madre en esto? Negó con la cabeza. ¿Quién eres? No te reconozco. No tenía opción. Pablo la agarró por los hombros. Esa gente me habría matado de verdad. Tenía que desaparecer. ¿Y yo? Verónica lo empujó. ¿Pensaste en mí? Creí que estabas muerto. Yaré. Su voz se quebró. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Perdóname. Pablo desvió la mirada. Quería decírtelo, pero no podía. Cuanta menos gente supiera, más seguro era. ¿Más seguro para quién? Para ti. Verónica se secó las lágrimas. ¿Y la mujer? ¿Quién es ella? Pablo palideció aún más. Te llamó, mi amor. Verónica sintió un nudo de dolor en el estómago. ¿Quién es? ¿Pablo? Él guardó silencio un largo rato, buscando las palabras. Luego suspiró y dijo. Ella tuvo un hijo mío hace unos meses. Verónica sintió que su mundo se derrumbaba por completo. Se dejó caer al suelo, apoyando la espalda en la pared del cobertizo. Las lágrimas corrían en silencio. Ni siquiera intentó secarlas. Hace unos meses, repitió. Tienes un hijo con otra mujer y me lo ocultaste. No fue planeado. Pablo se acuclilló a su lado, pero no se atrevió a tocarla. Nos conocimos en uno de mis viajes de trabajo. Fue un error. ¿Un error? Verónica lo miró. ¿Tienes un hijo? Pablo. Eso no es un error. Es una traición. Lo sé. Perdóname. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando supiste que yo estaba embarazada? Su voz se volvió gélida. Dijiste que no era un buen momento, que no teníamos con qué vivir. Verónica, yo no. Soy tu esposa. Gritó, poniéndose de pie de un salto. Estoy embarazada de tu hijo. Y me dijiste que me deshiciera de él porque tenías deuda. Mientras tú crías a un hijo con tu amante. No es mi amante, dijo Pablo en voz baja. ¿Qué? María no es mi amante. Nosotros estamos juntos, desde hace más de un año. Verónica sintió que las piernas le fallaban. Más de un año. Eso significaba que todo el tiempo que ella y Pablo habían vivido juntos, él se había estado viendo con otra mujer, mintiéndole a la cara todos los días, inventando viajes de trabajo que no existían, volviendo a casa con ella para luego irse con la otra. Así que esos eran tus viajes de trabajo, susurró. ¿Ibas a verla? A tu otra familia. Pablo guardó silencio. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Verónica se acercó a él y le dio una bofetada con todas sus fuerzas. El sonido fue fuerte, seco. Una marca roja apareció al instante en la mejilla de Pablo. «Te odio», gritó. «Destruiste mi vida. Me mentiste. Me traicionaste. Me usaste. Eres un monstruo». Se dio la vuelta y echó a correr. Pablo le gritó algo, pero ella no se detuvo. Corrió por el patio, pasando junto a una desconcertada María con su carriola. Atravesó el portón y salió al camino. Pidió un taxi. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Las lágrimas le inundaban el rostro. 10 minutos después, llegó el taxi. «Tranquilo. Mi amor», susurró finalmente, poniendo una mano sobre su vientre. «Juntos vamos a salir de todo esto. No sé cómo, pero lo haremos». Se secó las lágrimas, respiró hondo y miró por la ventana. Llovía, pero eso no la consolaba. Una hora después, Verónica subió a su piso, abrió la puerta y entró. El departamento la recibió con silencio y vacío. Olía a Pablo, a su loción, a su presencia. Verónica fue a la recámara, sacó una maleta y empezó a empacar sus cosas. Doblaba metódicamente sus camisas, pantalones, calcetines. Mañana se lo llevaría todo a doña Valentina. O lo tiraría. Daba igual. A las 8:30, sonó el timbre. Brusco. Insistente. Verónica se sobresaltó y fue a abrir. En el umbral había 2 hombres. Altos. Corpulentos. Con chamarras de cuero. Sus rostros eran duros. Impenetrables. «Verónica Hernández López», dijo uno de ellos. «Sí».
El corazón se le fue a los pies. ¿Qué se les ofrece? Venimos por la deuda de su esposo, dijo el segundo, y en su voz no había ni una pizca de compasión. 40 millones de pesos. ¿Cuándo piensan pagar? Verónica los miró y sintió una extraña calma. Pablo había fingido su muerte para librarse de la deuda, pero esta gente la había encontrado. Eso significaba que no se habían creído su muerte, o que habían decidido cobrarle la deuda a la esposa. Mi esposo está vivo, dijo con firmeza, y si quieren su dinero, tendrán que hablar con él. Los hombres se miraron entre sí. ¿Cómo que vivo? Hoy estuvimos en el funeral. El funeral fue una farsa. Verónica sacó su teléfono y escribió la dirección de la casa de campo en un trozo de papel. Aquí es donde vive ahora, con su segunda esposa y su hijo. Le tendió el papel a uno de los hombres. Él lo tomó. ¿Lo examinó? Volvió a mirar a Verónica. Si está mintiendo. No miento, lo interrumpió. Pueden comprobarlo. Ahora, ese ya no es mi problema. Me voy a divorciar de él. Los hombres se quedaron unos segundos más, luego se dieron la vuelta y se fueron. Verónica cerró la puerta, se apoyó en ella y se deslizó lentamente hasta el suelo. Lo que le pasara a Pablo después, no lo sabía y no quería saberlo. No le interesaba. Que él se las arreglara con sus deudas, con sus mentiras, con su otra familia. Ahora ella tenía que empezar una nueva vida. Para ella, para su hijo, para quien realmente la necesitaba.